Ok, nada más quiero regresarme un poquitito a álgebra superior para aquellos que están un poco, o sea, como empolvados, eh, eh, vayan recordando lo que son los números naturales, lo que son las propiedades de las sumas, para poderlos diferenciar vectoriales. ¿Sí? Va a ser un como brevísimo resumen. Entonces, aquí en álgebra lineal tenemos el temario, en el general, en la pestaña de general, tenemos el temario de álgebra lineal, la clase de ayer, la primera parte con la liga y la tarea 1, ¿sí? En la unidad 1 ya está la segunda parte de la clase de ayer, ¿sí? Ya con los espacios vectoriales, la suma de vectores, multiplicación por escalar. Y vienen abajo esto es una ayuda para ustedes, los conjuntos de números naturales, de los números enteros, Z, de los racionales Q, irracionales Q' y reales R. Entonces, vamos a ver rápidamente, bueno, conforme a lo que se vaya pudiendo, vamos a ver todos estos conjuntos, cómo se definen y cuáles son las propiedades y axiomas que tienen. ¿Sí? Por ejemplo, los naturales. Los naturales se representan con la letra N mayúscula. A ver, ya. Aquí están. Los naturales son los que sirven para contar. ¿Sí? Empiezan desde el 1 hasta el infinito. Aquí, si se dan cuenta, hay dos operaciones, suma y multiplicación por escalar. Las propiedades para la suma no son espacios vectoriales, son, alguien tiene su micrófono abierto, creo. Ok, las propiedades de la suma son 5, ¿sí? Son la cerradura asociativa, conmutativa, elemento idéntico neutro, elemento inverso aditivo. En los naturales tenemos que contar por lo menos con 3 elementos de los naturales para probar todos los axiomas, ¿sí? Entonces tenemos para cualquier elemento M, N y P de los naturales, se tiene que cumplir la cerradura, bueno, los naturales lo cumplen, la asociativa es M más N más P igual a M más N más P, la conmutativa es M más N igual a N más M. No hay elemento neutro en los naturales, no está el cero, ¿no? El elemento inverso aditivo tampoco existe en los naturales, ¿sí? No hay el -3, son los enteros positivos. El elemento inverso aditivo no existe, el cero tampoco. Y para el producto tenemos también la cerradura, si multiplicamos dos naturales nos da un natural, en la asociativa es M por N por P igual a M por N por P. La conmutativa es M por N igual a N por M, se cumple en los naturales. El elemento idéntico es el 1 y no hay inverso multiplicativo porque son enteros positivos, ¿sí? No sé si se van acordando, ¿sí? De las propiedades de suma. Si se cumplen todas las propiedades de suma, se llama grupo abeliano. Si se cumplen, bueno, vamos a ir adelantando mejor. Entonces, los naturales, como decíamos, no se cumple ni siquiera no existe el neutro, no existe el idéntico, el inverso aditivo, no existe el inverso multiplicativo, y de la suma ni siquiera es un grupo abeliano. Por eso se le llama monoide. ¿Qué es un grupo abeliano, Miss? Creo que eso... No es un grupo abeliano porque no tiene el neutro aditivo, o sea, el cero. O sea, los naturales empiezan desde el 1. No tiene el cero, no existe el neutro aditivo, tampoco el inverso aditivo, ¿sí? Entonces, de la suma le están faltando dos propiedades para hacer un grupo abeliano. O sea, un No grupo es ni abeliano es aquel siquiera que grupo cumple con abeliano. todos los axiomas. Un grupo abeliano es que cumple todos los axiomas de suma, para la suma. Gracias, Miss. Ya, vamos a ver, dependiendo de las propiedades del producto, vamos a ver si es un anillo o un campo, ¿sí?
el anillo o el campo incluyen el grupo abeliano. Entonces, vamos a irnos a acá. Ahí están los naturales. Los que quieran hacer un repaso, ahí están. Los enteros. Preguntan en el chat por qué hay libros que sí incluyen el cero como número natural. Bueno, ok, hay autores, hay profesores, hay de todo. Esto fue para el curso de álgebra superior y se establece los números naturales empezando desde el 1 por el tema de inducción matemática. Para las demostraciones, empezando con n igual a 1, no con n igual a 0, sino con n igual a 1. De hecho, hay profesores o autores que empiezan con n igual a 0, pero en general, las demostraciones por inducción matemática empezamos para n igual a 1. ¿Sí? El primer elemento de los naturales. Entonces, sí hay libros y autores que consideran el cero dentro de los números naturales. Vamos por convención, realmente en el temario no se define nada acerca de los números naturales, si debemos incluir el cero o no. Eso se deja a criterio del profesor, pero los profesores que damos inducción matemática, álgebra superior, bueno, en actuaría creo que se incluyen el cero. Pero en este caso no vamos a incluir el cero en los números naturales. No lo vamos a incluir, ¿no? Ahora, los enteros, no vamos a incluir el cero en los naturales. Ahora, los enteros se definen con la letra Z, ¿sí? Z mayúscula. Es el conjunto, es otro conjunto. En los naturales habíamos visto, si se dan cuenta, los números están entre llaves. Quiere decir que es el conjunto de estos números. Nos vamos entonces a los enteros. Z es un conjunto, ahí están las llaves. Es el conjunto de todos los X, números X, tales que X es igual a M menos N, donde M y N son naturales. ¿Sí? Aquí no podemos incluir bueno, entonces, ¿por qué aquí lo define como X igual a M menos N? ¿Por qué razón? ¿Cuáles? ¿Incluye a los negativos? Exactamente, porque incluye a los negativos. Si yo resto 5 menos 8, 5 es un natural, 8 es un natural, pero si lo resto 5 menos 8, me da menos 3. Inclusive aquí hasta los enteros aparece el 0. Si m es igual a 4 y n es igual a 4, 4 menos 4 da 0. El 0 está en los enteros. ¿Sí? Entonces, esta es la definición de entero, de números enteros. Es el conjunto de todos los números X, tales que X es igual a M menos N, donde M y N son naturales. Ok, las propiedades, las operaciones siguen siendo suma y producto y los axiomas siguen siendo los mismos. Lo único que cambia es poner a prueba el conjunto de los números. Permítanme medio segundo. Les decía, la única diferencia es cuando ponemos a prueba el conjunto con estas propiedades de cada operación. Por ejemplo, en los enteros, si sumamos dos enteros, me da un entero, ¿sí? Luego, la asociativa, se cumple que X más Y más Z es igual a asocio X más Y más Z. Se cumple para los enteros. Si ustedes dudan, hagan ejercicios, pongan valores para X, para Y y para Z enteros y comprueben las propiedades. La conmutativa, por ejemplo, 3 más 5 es igual a 5 más 3. Existe el neutro aditivo, existe el cero, porque lo podemos construir con la misma definición de los números enteros, se logra el cero. ¿Sí? Entonces, existe el neutro aditivo, ¿sí? El inverso aditivo existirá. Para un X existirá un menos X. Sí. Sí, sí existe un menos X, o sea, para un 2 existe el menos 2. Para un 8 existe el menos 8, porque los enteros son todos los enteros positivos y negativos, incluyendo al 0. ¿Sí?
Entonces, se cumple, existe el inverso aditivo en los enteros. Cumple todas las propiedades de suma, por lo tanto, ya es un grupo abeliano. Vamos a ver la operación del producto y los axiomas. La cerradura, si multiplicamos dos enteros, ¿me da un entero? Sí, Miss. Sí. Asociativa, x por y por z es igual a x por y por z. Por ejemplo, 5 por 8 por 2 es igual a 5 por 8 por 2. A ver, hagan la operación. 5 por 8 por 2 es igual a 5 por 8 por 2. Tiene que dar lo mismo. Se cumple la conmutativa. X por y es igual a y por x. ¿Hay elemento idéntico? Sí, el 1. El 1 existe en los enteros. Lo que ya no hay es el inverso multiplicativo. No hay el 1/5, por ejemplo. 1 entre 5, 1 entre 8, 1 entre menos 4, no existe, porque son enteros. Entonces, es una estructura algebraica de anillo, ¿sí? De anillo. Anillo porque se cumplen estas 4 primeras operaciones del producto y todas las de suma. ¿Dudas hasta aquí? Es un repaso rápido, ahí lo tienen, los que quieran ahondar Profesora. Mande. Los anillos tienen dos operaciones. Bueno, tienen que tener más de una operación, ¿no? No, suma y producto. Por eso, o sea, me refiero a que cualquier anillo tiene, perdón, que mi gato Cualquier anillo tiene cumple dos, o sea, tiene cualquier dos anillo, operaciones, dos operaciones. ¿sí? O sea, Sí, sí ya. Y si cumplen con todos los axiomas las dos operaciones, sería un campo, ¿no? sería ya un campo. Sí. Ah, vale, gracias. Ujú. Entonces, bueno, vamos a pasar a los racionales. Racionales Q. Oye, pero amigo, ¿a qué te referías con dos operaciones? Así como suma y producto. O sea, si solo tuviera una operación, no podría ser anillo, ¿no? Porque no tiene sentido. No podría ser mi O sea, grupo, si ¿eh? Mi solo, grupo. pero si solo tuviera una operación, por No, ejemplo, pues la suma. no sería nada. O sea, no podríamos operar. O sea, necesitamos las dos operaciones. Suma y producto. Si No no, puede pues existir como, perdón, no puede existir con una. ajá, o sea, un conjunto con una operación y que sea un grupo abeliano. Sí, o sea, los grupos abelianos, de hecho, si es solo grupo abeliano, solo cumple con las propiedades de suma. Pero no nos interesa trabajar con esos conjuntos. Nos interesa trabajar con todos con los reales, con los complejos, con los racionales, ¿sí? Entonces, bueno, ya estamos en los racionales. Q es el conjunto, ahí están las llaves, de todos los elementos X, tales que X es un racional, o sea, una fracción, A entre B, donde A y B son enteros. ¿Por qué son enteros? ¿Por qué deben de ser enteros? Porque también va a poder aceptar negativos, ¿no? Exactamente, porque los enteros, si pusiéramos aquí que A y B son naturales, pues entonces los racionales serían fracciones solo positivas y no incluirían el cero. Entonces, A y B tienen que ser enteros. Pero la condición también es que el denominador B tiene que ser diferente de cero porque si no se indetermina. Entonces, estamos aquí tratando con las fracciones. Entonces, aquí están las dos operaciones, suma y producto. Aquí están las cinco propiedades para la suma, 5 propiedades para el producto. Y aquí en los racionales, escogemos, si se han dado cuenta, necesitamos 3 elementos, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es que para cualesquiera X, Y y Z, seleccionar 3 elementos que están en Q. ¿Por qué 3 elementos y no 2 o solo 1? Por la suscitividad, ¿no? ¿Quién contestó? Jiménez. Rodrigo, Jiménez Rodrigo. Jiménez Ocampo. ¿Sí? Sí, Jiménez Jiménez Ocampo. Rodrigo.
Muy bien. ¿Por qué? Por la asociativa. En la asociativa es X más Y más Z, ¿sí? Y si no tuviéramos dos, no podríamos aplicar la cerradura. Entonces, para cualesquiera tres elementos X, Y, Z que pertenecen al conjunto, aquí lo hicimos para los naturales, lo hicimos para los enteros. Escogimos tres elementos. Entonces, se cumple la cerradura. Dos fracciones, si la sumo, me da una fracción. X más Y es una Sí. sí. La asociativa. X más Y más Z racionales es igual a X más Y más Z. ¿Sí? Se debe de cumplir la asociativa. La conmutativa, bueno, en los racionales se cumple. La conmutativa se cumple. X más Y es igual a Y más X. Estamos trabajando con fracciones. ¿Existe el elemento idéntico? Aquí estamos comprobando que X más 0 es igual a, estamos dando por hecho que existe el 0. Sí existe el 0 porque A, al ser entero, puede ser 0. Entonces ya logré el 0 en los racionales. ¿Sí? Entonces, existe el 0. Faltó poner. Existe el 0 en Q, donde X más 0 es igual a X. Ahí faltó. Sí, ahí faltó. Existe el 0 en Q. Elemento inverso. Existe menos X en Q. Sí existe el negativo. Para un A entre B positivo existe un menos A. Bueno, A entre B siendo uno de los dos negativos. Existe menos X en Q tal que X más menos X es igual a 0. Para el producto de dos fracciones es una fracción de dos racionales. ¿Es un racional? Sí, sí es un racional. En la asociativa, X por Y por Z va a ser igual a X por Y por Z. Pongan valores, hagan ejercicios, apliquen esas propiedades y vean si se cumplen o no. Para los racionales, los naturales, constaten ustedes mismos lo que se les está diciendo. Conmutativa, X por Y es igual a Y por X. 1/2 por 3/8 es lo mismo que 3/8 por 1/2. El elemento idéntico, pues el 1, ¿no? Si A y B son iguales, ya tengo el 1. Si existe el elemento idéntico en los racionales. El inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo, aquí se los voy a ver si... El inverso multiplicativo, X a la menos 1 es 1 entre X, ¿sí? O sea, si X es diferente de 0, siempre y cuando X sea diferente de 0, existe el inverso de X y pertenece a Q, porque va a ser una fracción, tal que X por su inverso es 1. El inverso, ¿cómo se obtiene? 1 entre X. Ese es el inverso multiplicativo. Entonces, en los racionales existe el inverso multiplicativo. Por ejemplo, el inverso de 3/8 es 1 entre 3/8, o sea, 8/3. 8/3 es un racional, ¿sí? Entonces, cumple todas las propiedades tanto de la suma como del producto y entonces a todo esto se le llama campo, ¿sí? Tiene estructura algebraica de campo. ¿Dudas? No. No, maestra. ¿No? Cualquier duda, ¿eh? Profesora, ¿no haría falta la propiedad distributiva? ¿Sí? No, la propiedad distributiva es aparte, o sea, estas son propiedades de la suma y del producto para poner a prueba si un conjunto es un grupo o un campo o un anillo, ¿sí? La propiedad distributiva es aparte de estas propiedades, ¿sí? O sea, esto es para poner a prueba el conjunto, ¿sí? Ya, si cumple, entonces ya nos vamos a la distributiva. Podemos aplicar la propiedad distributiva. Es como una consecuencia. Son 5 y 5. Nos vamos a los reales, R. Ah, no, a los irracionales. Ah.
Antes de irnos a los reales, vámonos a los irracionales, que es Q', ya los conocemos, ¿no? Los irracionales son los que no son racionales. Un número racional, ¿sí? Es el que tiene una expresión decimal periódica, que quiere decir que cuando un dígito o grupo de dígitos se repite indefinidamente a partir de un cierto lugar a la derecha del punto decimal. Entonces, siempre va a haber manera de que haya un grupo de dígitos que se repitan. Por ejemplo, aquí 3/8 es 0.375 y le podemos poner a la derecha una infinidad de ceros, ¿sí? Una infinidad de ceros. Aquí, 7/3 siempre se van a estar repitiendo el 21, 21, es punto 21, 21, 21, 21, 21, 21. Aquí, en 149/132, son 4 dígitos los que se están repitiendo, 3 dígitos, a ver, 8, 7, después del 2, son 3 dígitos los que se van a estar repitiendo indefinidamente, ¿sí? Cuando no cumplen esta propiedad los números, cuando se repiten, cuando no se repiten, sino tenemos una serie infinita a la derecha del punto decimal, se llaman irracionales. Por ejemplo, pi, ¿sí? Que tiene una infinidad de números a la derecha del punto decimal y no hay una serie que se repita, serie de números que se repita. Raíz de 2, raíz de 3, o sea, los racionales es Q', podemos, es un conjunto y ahí va, en el conjunto están pi, raíz de 2, raíz de 3, me están faltando números, pi, por ejemplo, hay más números, hay una infinidad también de números irracionales. Prof, tengo una duda. Sí. ¿Se podría decir que los irracionales son constantes? No, no son constantes. Ah, bueno. Pues es o sea, la respuesta es que esa constante va a ser un número irracional. O sea, si lo puedes tomar como constante, por ejemplo, el número 8 lo puedes tomar como una constante. Pero 8, además de ser natural, es entero y es racional. ¿Sí? No es irracional. ¿Sí? Aquí, estos números, ok, para una demostración, si está pi, pues ese número no cambia. Pi es pi siempre. E va a ser e siempre. En ese sentido te refieres, ¿no? Raíz de 2 siempre va a ser un número racional con estos valores, ¿no? Raíz de 3. Entonces, pues es el conjunto. Yo no puedo decir que los irracionales es un conjunto de constantes, sino de números bien raros. Números bien raros, ¿no? Bueno, y ahora nos vamos a los reales. ¿Qué serán los reales? La unión de los racionales y irracionales. Los demás, ¿no? ¿Mande? La unión de los irracionales e irracionales. ¿Quién contestó? Yo, Lara, perdón, muy bien. Muy bien. Los reales es la unión de los racionales con los irracionales. Sí, aquí está. Reales es la unión de Q con Q', con Q', unión Q'. Entonces, aquí los reales, pues, cumplen todo. Así como los racionales, los reales incluyen a los racionales y a los irracionales, ¿sí? Cualquier número dentro de los reales cumple con la cerradura, con la asociativa, con la conmutativa, con el elemento idéntico neutro, con el elemento inverso aditivo. El producto está, la cerradura para el producto, la asociativa del producto, la conmutativa del producto, el elemento idéntico en los reales, y existe el elemento inverso multiplicativo. Por ejemplo, 1 entre E es un irracional, pero también es el inverso multiplicativo de E.
Y para los otros tipos de números que son racionales, pues existe el inverso multiplicativo, como lo vimos hace rato. Bueno, esto era lo que yo quería que recordaran, ¿sí? Para no hacernos bolas con los espacios vectoriales. ¿Alguna duda hasta aquí? No. ¿No? ¿No hay dudas? No, maestra. Bueno, ahí los tienen en el SEA. Quien quiera repasarlos, darles una leída, recordarlos, ahí los tenemos, ¿sí? Ahora, en la clase de... en la clase pasada, sí, esto es muy, o sea, lo que vamos a ver ahorita, vamos a ver más bien, vamos a ver la demostración de cómo Rn, o sea, conocemos a R2, conocemos a R3, bueno, en geometría del espacio lo van a conocer R3, es el espacio. Si demostramos que Rn, donde n puede ser cualquier natural, aquí es cuando tiene sentido que n no sea cero, ¿sí? Si logramos demostrar que el conjunto de números que están contenidos en Rn sea un espacio vectorial, ya demostramos en sí mismo que R2, R3, R4, R5, etcétera, son espacios vectoriales. Entonces, para demostrar necesitamos la suma y el producto por un escalar. Y quiero hacer hincapié porque vamos a recordar lo que es la suma. X más Y, ¿sí? Definición de suma. Tenemos X en Rn. X es un conjunto ordenado de n elementos. Y Y, si lo sacamos de Rn, también es un conjunto ordenado de n elementos. Dos vectores de Rn, ¿sí? X más Y, aquí pongo X, ¿sí? Está entre paréntesis los elementos de X separados por comas, más los elementos de Y separados por comas entre paréntesis. ¿Cómo se hace la suma elemento a elemento? X1 más Y1, coma, X2 más Y2, coma, puntos suspensivos, Xn más Yn. Se cierra paréntesis. Es un vector de n componentes, ¿sí? Pero si yo tuviera esto, a ver, si yo tuviera nada más, esto, yo lo puedo descomponer en lo que tengo abajo, ¿sí? Separar los elementos de X más los elementos de Y, ¿sí? Si yo tengo así la representación de la suma y los quiero separar, lo puedo hacer porque es la definición de suma. Desde arriba viene. X1 más X2 más Xn es igual a Y1 más Y2 más Yn. Hago la suma, pero si los quiero separar, ¿sí? Cada uno de los vectores lo puedo hacer por la definición de suma. Ahora, la definición, ¿sí me expliqué? Porque esto es muy importante para nuestra demostración. Ya cerraron sus cámaras. No, sí lo explicó bien, profe. ¿Sí? Ok. Ya apagaron sus cámaras, ¿eh? Bueno, multiplicación por escalar, esta es la definición 2. Tenemos un vector X de n elementos. Y un escalar alfa, que puede ser real o complejo, en este caso real. Entonces, alfa por X, vamos a sustituir alfa por el vector X de n elementos. Aplicamos la propiedad que consiste en que alfa va a afectar a cada uno de los componentes del vector, los va a multiplicar, ¿sí? Este es el vector de n componentes. Y aquí sucede lo mismo. Si a mí me dan esto, yo lo puedo separar
en alfa por el vector X, por la definición de producto, de vector por escalar. Bueno, ténganlo muy en cuenta. Ok, definición de espacio vectorial. Ahora sí, vamos a... Un espacio vectorial no es un número, no es un conjunto de números, es un conjunto de vectores. Ok. Entonces, es una estructura algebraica que consiste de un conjunto de elementos llamados vectores que junto con dos operaciones suma y multiplicación por escalar cumplen con 10 axiomas. Entonces, habíamos visto que tenemos las mismas propiedades, pero el número de, las mismas propiedades, nombre de las propiedades que los números, pero estamos trabajando, no, y además en el producto no son las mismas propiedades. Ahorita vamos a ver la diferencia. En la cerradura bajo la suma, se debe de cumplir, si es un espacio vectorial, se debe de cumplir todas las propiedades de la suma. La cerradura bajo la suma. Si sumamos dos vectores de un espacio vectorial, el resultado es un elemento del espacio vectorial. X más Y es un elemento de B. La ley asociativa se debe de cumplir. Debe de existir el idéntico aditivo. Debe de existir el inverso aditivo. Y se debe de cumplir el conmutativo. Para el producto, aquí está la cerradura de la multiplicación de vector por escalar, ¿sí? Es un escalar por un vector, ¿sí? Se debe cumplir la cerradura. La primera ley de distribución, alfa por X más Y, es igual a alfa por X más alfa por Y. Ténganla muy en cuenta estas propiedades porque ahorita las vamos a aplicar. La segunda ley de distribución, si X pertenece a B y alfa y beta son escalares, entonces alfa más beta por X es igual a alfa por X más beta por X. La ley asociativa es que alfa por beta por X es alfa por beta por X, por el vector. Y el idéntico multiplicativo es que 1 por X es igual a X. Ok. Entonces, vámonos a la clase de hoy. Vamos a demostrar que Rn, el espacio vectorial Rn, más bien que el conjunto Rn es un espacio vectorial. Rn, ¿cómo lo definimos? Rn, ¿cómo lo definimos? Es un conjunto de todos los vectores X, tales que X es un vector de n elementos, pero cada uno de los elementos es un real, ¿sí? X y cualquier elemento del conjunto es un real. Ok. Entonces, igual que en los números, necesitamos 3 vectores que pertenecen a Rn, porque vamos a probar todas las operaciones. Necesitamos 3 vectores y 2 escalares para el producto. La cerradura de la suma. Sí, vamos a probar que X más Y es un elemento de Rn. Entonces tenemos X más Y, ¿sí? X por ser un vector de Rn tiene esta forma, x1 más x2 más xn, etcétera, xn, más el vector y, ¿sí? Aquí estamos sustituyendo nada más. Aquí estamos diciendo que los vamos a sumar. Al aplicar la definición 1 que suma de vectores, procedemos a la suma. Y la suma es x1 más y1, x2 más y2, xn más y. Y el resultado es un vector de n elementos. Tengo un vector con n elementos que pertenece a Rn. ¿Sí? Se cumple la propiedad de cerradura.
¿sí? Vamos a ver la asociativa. ¿Alguna duda? No, maestra. No, no. Vamos No, a ver la asociativa Todavía. de la suma. X más Y más Z es igual a X más Y más Z, ¿sí? Aquí no vamos a trabajar al mismo tiempo, o sea, el miembro izquierdo con el miembro derecho. Vamos a trabajar el miembro izquierdo para llegar al miembro derecho, ¿sí? Entonces, trabajando con el miembro izquierdo es X más Y más Z. Vamos a sustituir. A ver, escriban, sí, escriban. X más Y más Z, vamos a sustituir X más Y más Z, lo ponemos aparte, o sea, más bien agrupándolo con paréntesis cuadrados. Porque adentro del paréntesis cuadrados viene la suma, bueno, los dos vectores que se van a sumar. Sí, ahí estamos diciendo que estamos sustituyendo. ¿Sí? Esta es la demostración. Entonces, el siguiente paso es, no podemos sumar este vector de la izquierda con este vector de la derecha que está entre paréntesis cuadrados, porque adentro de los paréntesis cuadrados hay una suma. Tenemos que sumar estos dos vectores. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos el vector X más y hacemos la suma. Y1 más Z1, Y2 más Z2, hasta llegar a Yn más Zn. ¿Por qué lo hacemos? Nos estamos apoyando en la definición 1 de suma de vectores. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar el miembro izquierdo para llegar al miembro derecho. Entonces, después, ¿qué procede? Pues hacemos la suma de estos dos vectores. X1 más Y1 más Z1, ¿sí? Todo esto es un vector, coma, X2 más Y2 más Z2, los agrupo en un paréntesis porque así están en el paso anterior, coma, y Xn más Yn más Zn. ¿Por qué lo hago? Porque estoy sumando vector. Bueno, después, ¿qué hacemos? ¿Qué se les ocurre hacer? Pues por Aplicar definición, la... asociar, ¿no? ¿Mande? Por definición, podemos asociar, ¿no? X con Y y dejar a Z solo, por así decirlo. No, todavía no. Ya que estamos aquí, ya todos los elementos adentro de los paréntesis cuadrados son números. Ya son números. Son los elementos de los vectores. Son más Y1 más Z1, X2. Y resulta que X1 más Y1, Z1, X2, Y2, Z2, etcétera, son reales. Entonces, ¿qué podemos aplicar? Tenemos que llegar al miembro derecho. ¿Qué podemos aplicar? La La propiedad asociatividad asociativa. de los números, la propiedad asociativa. ¿Sí? Entonces, aplicamos la propiedad asociativa, quiere decir que pongo o quito paréntesis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la asociativa de la suma en los reales. ¿Sí? En los reales.
lo que acabamos de ver hace rato, el conjunto de los reales, se cumple la propiedad asociativa. Y es esto. Se pueden quitar paréntesis. Ahora, ¿qué hacemos? Saca Z. Ya los tengo desasociados. ¿Mande? Saca Z, ¿no? Del mismo paréntesis. Saco a Z, más bien, pongo X1 y Y1 en un paréntesis separado de Z, ¿no? Sí. ¿Por qué lo hago? Lo puedo hacer por la propiedad asociativa de la suma en R. Voy paso por paso. Estoy haciendo paso por paso la demostración. No me estoy saltando puntos. Digo pasos. Entonces, agrupo X1 Y1 más Y1, X2 más Y2, saco a Z del paréntesis, de ese paréntesis que estoy usando para agrupar a X1 y a Y1. Y a Z2 también no lo incluyo, pero se están sumando, no estoy alterando nada. ¿Y ahora qué hago? Aplicar la definición de la suma de vectores, pero como a la inversa. ¿Quién eres? Jiménez, ¿verdad? Jiménez Ocampo. Muy bien, muy bien. Por definición de suma de vectores, exactamente, pero a la inversa, ¿sí? Por definición de suma de vectores, ¿sí? Separo lo que tiene que ver con X y Y de lo que tiene que ver con Z. Saco a Z hasta ahorita, ¿sí? X1 más Y1, X2 más Y2, puntos suspensivos, XN más YN, más los elementos de Z. Z1, Z2, Zn, por suma de vectores. Muy bien. ¿Y después qué hago? Pues igual por suma de vectores, puedes sumar todas las X y todas las Y. ¿Quién dijo eso? Avelar. ¿Quién? Avelar, Julio. Avelar. Muy bien. Entonces separo en dos vectores para sumar. O sea, sumo dos vectores, o sea, separo lo que es X de la Y están sumándose. ¿Por qué? Por la propiedad de suma de vectores. Pero esto, bueno, lo separo, pero están en el mismo paréntesis cuadrado. La suma de esos dos vectores. Y aparte están los elementos de Z. Entonces ya llegué a lo que quería, ¿sí? Se comprobó que X más Y más Z, es lo que estaba en el miembro izquierdo, es lo mismo que el miembro derecho. Tengo entonces a X más y aparte más Z. ¿Sí? Esa es la asociativa. Estamos comprobando que Rn es un espacio vectorial. Ahora, si llegamos a comprobar que Rn es un espacio vectorial, ya queda implícito que R2, R3, R4, etcétera, son espacios vectoriales. Ahora, vamos a ver la existencia del neutro aditivo. ¿Existe el neutro aditivo en Rn? Sí. ¿Sí? El vector de ceros, ¿no? Es el vector 0. Existe el 0 en Rn, tal que el vector 0 con su rayita tiene n ceros, n elementos, que son 0. Entonces sí existe. Ya podemos aplicar entonces la suma de un vector X con cualquier vector con el 0 y me va a dar el mismo vector. ¿De dónde saco el vector 0 en Rn? Me voy a ir a la definición de Rn, el espacio de Rn.
es el conjunto de todos los vectores X, tales que X es X1, tiene n componentes donde cada elemento es un real. Por lo tanto, el 0 es un real. Por lo tanto, puedo tener un vector X en Rn donde todos los elementos sean ceros. Por eso estoy argumentando aquí que sí está en Rn, por la misma definición de Rn. Entonces, X más 0 es el vector X más el vector 0. Hago mi suma aplicando la definición de suma de vectores, por suma de vectores. Y resulta que X1 más 0 es X1, X2 más 0. ¿Por qué razón? Por la existencia del neutro aditivo en R. O sea, adentro del paréntesis ya me quedan números, ¿sí? Son números. X1 más 0, bueno, es un vector con n números, donde X1 más 0 ya son los números reales, y por la existencia del neutro aditivo, X1 más 0 es X1, X2 más 0 es X2, pero tengo que estar justificando por qué hago cada paso, ¿sí? Aquí lo hago por la existencia del neutro aditivo en R. Entonces, sí se cumple el axioma de la suma. Perdón, el axioma de la existencia del neutro aditivo. Sigue el siguiente axioma, existencia del inverso aditivo. Existirá o sea, la existencia del inverso aditivo dice que existe un menos X que está en Rn tal que X más menos X es igual a 0. Esa es la propiedad, el axioma, pues. La primera pregunta es, ¿existe un menos X en Rn? Sí. ¿Cómo lo obtengo? ¿Cómo lo construyo? ¿Sí? Porque es un real, ¿no? No, pero estoy hablando del vector, el vector menos X. Tomando el inverso de cada componente, El inverso de ¿no? cada componente, ¿cómo? O con el Pero, producto escalar, ¿no? ¿producto escalar de qué? ¿De qué por qué? Menos 1 por el vector. Exactamente, menos, ¿quién contestó eso? Menos 1 por el vector. ¿Quién Yo. contestó? Yo, Raúl. ¿Quién? No sé si. Raúl, ¿qué? Barba alemán. Barba alemán. Ya te conocía, ¿verdad? Sí. ¿Cómo construyo el vector menos X? Si lo es multiplicación de un escalar por un vector. Tengo a X. Entonces voy a multiplicar el escalar menos 1 por X. ¿Sí? Es menos 1 por todos los elementos de X. Por la propiedad del producto de vector por escalar, integro el menos 1, ¿sí? Se va a multiplicar el menos 1 por cada elemento del vector X. Y entonces ya tengo menos X1, menos X2, hasta menos XN. O sea que el vector menos X, los elementos del vector menos X es menos X1, menos X2, hasta menos XN. Pertenece a Rn. Con esto estoy comprobando que sí existe el inverso en Rn, el inverso aditivo. Sí existe. Si alguno de los axiomas no se llega a cumplir, entonces no es un espacio vectorial. Si con uno que no se cumpla, ya no es espacio vectorial. Ahora sí, ya se demostró que existe el inverso aditivo, entonces ya puedo, pues, formular la propiedad de que X más menos X me va a dar el vector 0. ¿Sí? X más menos X. Entonces sustituyo
aplico la definición de suma. Sustituyo, aplico la definición de suma. ¿Cómo quito paréntesis? Por regla de los signos de Descartes. Estoy definiendo paso a paso. Y x1 menos x1 es 0. ¿Por qué? Bueno, lo que tengo aquí son números. Entonces, por inverso aditivo en R, por la propiedad de inverso aditivo en R, x1 menos x1 es 0, x2 menos x2 es 0. Entonces se comprueba que x, el vector x más su inverso aditivo es el vector 0. ¿Qué sigue entonces? El idéntico, ¿no? La conmutatividad. Ok, a ver, traten de hacerlo ustedes, fundamentando sus respuestas. O sea, x más y, tienen que comprobar que x más y es igual a y más x. Cuiden su escritura. Ya. ¿Quién? ¿Abelard? Sí. ¿Lo puedes compartir? Sí. Bueno. A ver, entonces voy a salirme. Ah, A bueno, ver, pero comparte. ¿Mande? lo tengo en el cuaderno, ¿no importa? ¿Y cómo lo veríamos? No sé Con si... su cámara. A ver. Yo no logro distinguir X más Y. No logro distinguir, ¿eh? O sea, como que no veo. O si no, compañero, la otra, tómale una foto y ahorita que ya lo tengas listo, lo pasas a tu computadora y lo presentas. Vale. Y yo creo que se va a tardar un poquito el compañero, profesora, entonces, mientras yo creo que usted puede continuar en lo que él... ¿Qué tanto se puede tardar? Yo Mucho, mucho. diría, no, mucho, no, yo digo que se tomará unos 2 o 3 minutos. Lo esperamos. Sí, yo lo estoy mandando a mi correo para descargar la foto. Ah, ok. ¿Le está mandando a qué? Es que no se lee.
Me lo o está celular. mandando a su correo para ahorita descargar la foto. Ya nada más le estoy dando la vuelta a la imagen porque se puso de cabeza. Ya voy. Ah, Ya, listo. Voy a compartir mi pantalla. No sé si ya la ven todos. A ver, tenemos X más Y, la sustitución por suma de vectores después, está bien la escritura. Muy bien. La conmutatividad en R. Luego separas por suma de vectores y compruebas que X más Y igual a Y más X. Muy bien, muy bien. Abel Alvarado. Sí. Muy bien. Abelar Alvarado. Así es. Julio. Sí. Tu micrófono como que se me hace que está mal, ¿no? ¿Así se escucha mejor? A ver otra vez. ¿Así se escucha mejor el micrófono? Yo te oigo muy lejos. Te oigo Ok. como muy lejos. A ver. Ok, vamos a continuar. A ver el chat que dice. Ok, vamos a compartir. Entonces, ahí está la conmutativa. Ahora, vamos con el producto. La cerradura bajo el producto. ¿Sí? Quiere decir que si yo multiplico un escalar por un vector en Rn, me da otro vector en Rn. Entonces tengo, ya se definió X, lo tomé de Rn. Alfa por X, voy a sustituir, es igual a alfa por el vector X, sustituir. Luego aplico la definición de producto de un vector por un escalar. Y sigo teniendo un vector de n elementos.
que pertenece a Rn. Alfa por X pertenece a Rn. Se cumple la propiedad de producto de vector por escalar. Vamos con la asociativa del producto. No, perdón, con la primera ley de distribución. Alfa por X más Y es igual a alfa por X más alfa por Y. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a trabajar con el miembro izquierdo para llegar al miembro derecho. Váyanlo haciendo ustedes también. Entonces, trabajamos con el miembro izquierdo. Alfa por X más Y es igual a alfa, ¿sí? Y aquí adentro de un paréntesis cuadrado, tengo al vector X que se suma con el vector Y, porque estoy sustituyendo. Después, ¿qué hago? Aplico la definición de suma de vectores. Suma de vectores, ¿sí? Aquí hay en el paréntesis, hay una operación, la tengo que realizar. Y la puedo realizar porque son dos vectores que se están sumando. Entonces, alfa sigue manteniéndose afuera. ¿Sí? Y hago por suma de vectores, pues sumo esos dos vectores, la definición 1. Después, ¿qué se hace? La definición de Por multiplicación por un producto. escalar. Producto por un escalar. Entonces, estoy multiplicando alfa por cada uno de los elementos del vector que acabo de sumar. Alfa por x1 más y1, alfa por x2 más y2, alfa por xn más y. Entonces ya lo que tengo adentro del paréntesis cuadrado, son números. Y el siguiente paso, ¿cuál sería? Aplicar la propiedad distributiva de los números reales. Aplicar la propiedad distributiva de los reales. Entonces, quito esos paréntesis, multiplico por alfa cada uno de los elementos de la suma, ¿sí? Aplicando la propiedad distributiva. No tengo que olvidar a qué tengo que llegar a lo que dice en el miembro derecho de la ley de distribución. Entonces, después de aplicar la propiedad distributiva de la suma en R, se puede separar en dos vectores por la definición 1, ¿no? Muy bien. Por la definición 1, Jiménez, ¿verdad? ¿Jiménez? Alexis Palomares. Alexis Palomares, sí. Se separa por la suma de vectores. En dos vectores separo. Alfa x1, alfa x2. ¿Por qué? Por la suma de vectores. Hasta alfa xn más alfa y1, alfa y2, alfa y1. Después, ¿qué harían? Pues creo que ya está, ¿no? Con el producto de vector. Con. Ya está Multiplicación con de el escalar producto por de un vector, vector. ¿no? Multiplicar el producto de vector por escalar.
aplico la propiedad, la definición de producto de vector por escalar para separar, ¿sí? Para separar el vector del escalar, es alfa que multiplica los elementos del vector X más alfa que multiplica a los elementos del vector Y. ¿Por qué lo hago producto de vector por escalar? Para que te quede ya fuera el alfa, ¿no? Entonces ya me queda alfa por el vector X más alfa por el vector Y. Ya llegué a lo que tenía que demostrar. ¿Duda? Esta presentación va a estar ¿Mande? en la plataforma. ¿La presentación va a estar en la plataforma? Sí, la clase va a estar en la plataforma. Como clase del 24, del 02, del 21. En la unidad 1. Bueno, vamos a continuar. Ahora, la ley de distribución, la segunda ley de distribución, a ver, háganla ustedes. La segunda ley de distribución es alfa más beta por X es igual a alfa por X más beta por X. Ya quedó. ¿Quién la tiene? ¿Palomares? Julio. Julio Avelar Alvarado. A ver, ¿puedes compartir? Sí, se las mando y ahorita ya, para que la vean. Ok.
¿Ya le estás compartiendo, Julio? Lo estoy descargando, es que está medio lento mi internet, entonces Ok. está descargando. Tú me dices. Sí, ya la estoy, ya la voy a compartir. Ok, por favor, a ver. Voy. A ver. Segunda ley de distribución. Entonces, al trabajar, no, lo puedes agrandar un poquito. Al trabajar con el miembro izquierdo, se tiene alfa más beta, ya. X1, X2, muy bien. Ahora, lo que sí te voy a decir desde ahorita es en el segundo renglón, la definición 2 es producto de vector por escalar, ¿no? Entonces, alfa más beta por X1, alfa más beta por X2, etcétera, hasta alfa más beta. Aquí la X1 parece un subíndice de alfa más beta. Sí, tiene que estar a la misma altura. Y X2 también. Entonces, nada más te estoy corrigiendo la escritura, ¿no? X1 está como subíndice de alfa más beta, ¿no? ¿Sí? Ok, luego haces esto por la distributiva en R, alfa X1 más beta X1, alfa X2. Igual aquí en alfa X2 también el X2 parece como un subíndice de alfa. ¿Sí? Sí. Entonces Solo luego para separa. ponerlos más grandes, ¿no? ¿Mande? Para ponerlos más grandes. No te oigo. Para poner más grande a las X, ¿no? Que no Sí, parezcan porque tienen que subíndices. estar a la altura, ¿no? O sea, son números, no son subíndices. Igual que alfa. Alfa X1, alfa X2, alfa XN, ahí separa. Beta, igual aquí. Se ve el X1 como super subíndice de beta, ¿no? No son subíndices. Ok. Ok. La definición 1 y luego separas en 2 por la suma de vectores, ¿no? Ah, no. Tienes razón por la definición 2. Producto de vector por escalar y entonces ya tienes que es alfa por X más beta por X. Muy bien. ¿Dudas? Miss, Ok. ¿con las definiciones se refiere a la definición que dio de suma de vectores y la de multiplicación? Definición 1 es suma de vectores, definición 2 es multiplicación de vector por escalar. Pero tengan en cuenta que eso es, la definición 1 es suma de vectores y la tienen que tener muy clara la suma de vectores y la multiplicación por escalar. ¿Tenemos que poner definición 1 o podemos poner suma de vectores? Suma de vector, bueno, las dos cosas, por suma de vectores. O definición 1, siempre y cuando estén conscientes de que la definición 1 es suma de vectores y la definición 2 es producto de vector por escalar. ¿Por qué están haciendo las cosas? Ok, gracias, Miss. Bueno, de tarea se dejan el axioma M4, la ley asociativa de la multiplicación por escalares, alfa por beta X igual a alfa por beta por X. Y el axioma M5. Y se llega a que, como sí se van a cumplir,
llegamos a la conclusión de que Rn es un espacio vectorial. Rn. Por consiguiente, R2, R3, R4, etcétera, también son espacios vectoriales. Ya no tenemos que hacer la demostración de que R2, el plano, es un espacio vectorial o el espacio R3 es un espacio vectorial. Ya demostramos para cualquier n, para cualquiera, ¿sí? Miss, ¿qué significa en la tarea en M5 la rayita que tiene a la izquierda? La X, el vector X. La rayita que Es tiene un a la 1. izquierda ¿Es un 1? Ah, es vale. un 1, 1 por X. El M5 es el idéntico multiplicativo. Gracias, Miss. Ujú. Hay una nota, ¿sí? Hay espacio vectorial real y espacio vectorial complejo. El espacio vectorial real es aquel cuyos escalares son números reales. Y un espacio vectorial complejo, pues, es aquel cuyos escalares son números complejos. Vamos a ver nuestro primer teorema. Dice, sea B un espacio vectorial, cualquiera. Entonces, alfa por el vector 0 va a ser el vector 0. ¿Sí? Y lo podemos demostrar. Alfa por el vector 0 va a ser el vector 0 para todo escalar alfa. Luego, el escalar 0 por el vector X es el vector 0 para cualquier X. Si yo multiplico el escalar 0 por un vector, pues me va a dar el vector 0. Se puede demostrar, lo podemos demostrar. Para todo X que está en B. Ahora, el 3 es como una consecuencia del 2. Si alfa por X es igual a 0, entonces o alfa es igual a 0 o X es igual a 0, o ambos. O sea, como que este paso, el número 3, es una consecuencia del 1 y del 2, ya sea el escalar 0 o el vector 0. Si alfa por X es igual a 0. Y aquí se define el menos 1 por X igual a menos X. O sea, lo que hicimos hace rato, multiplicamos por el escalar menos 1 al vector X y obtuvimos el inverso aditivo. Menos X es el menos 1 por X. Y lo podemos demostrar. ¿Sí? Cualquier vector de X, de ese espacio vectorial. Sí, pero aquí es para cualquier espacio vectorial. Menos 1 por un elemento de cualquier espacio vectorial va a ser el menos ese elemento. Para todo X que esté en B. Trátese de matrices, de polinomios, de funciones. Vamos a ver dudas hasta aquí. Vamos a ver el espacio, ¿no? El espacio vectorial trivial. Sí, va a parecer como muy trivial la demostración. Pues un espacio vectorial, o sea, el espacio vectorial cuyo único elemento es el vector 0, es el único elemento, ¿sí? Es el espacio vectorial trivial, así se llama. ¿Sí? Vamos a ver
la demostración que es como muy trivial, ¿no? Es un espacio vectorial, se cumplen todos los axiomas. Entonces necesitamos 3 elementos de B y los 3 son iguales, son el 0. Y alfa y beta escalares. S1 es que 0 más 0 es 0. El vector 0 más el vector 0 me da el vector 0. Y el vector 0 pertenece a B. Le cumple la cerradura de la suma. La propiedad asociativa también se cumple. 0 más 0 más 0 es igual a 0 más 0 más 0. Y esto es igual a 0. Todas se cumplen. S3, pues el 0 obviamente pertenece a B. ¿Existe el inverso aditivo? Sí, sí existe el inverso aditivo si lo multiplico por menos 1. El menos 0, que no tiene sentido, pero viene siendo el 0. Y la propiedad conmutativa. Entonces, es un grupo abeliano. Vamos a ver los axiomas del producto. El primero, la cerradura del producto. Alfa por 0 por el vector 0 es igual a 0. Entonces, alfa por 0 me da el vector 0, pues el vector 0 pertenece a B. ¿Sí? Luego, la primera ley de distribución, alfa por 0 más 0 es alfa por 0 más alfa por 0 y da 0. La segunda ley de distribución es que alfa más beta por 0 es alfa por 0 más beta por 0 igual a 0 más 0 igual a 0. Todo esto lo podemos desarrollar sustituyendo al vector 0 por sus componentes. Alfa por beta por 0 es alfa por beta por 0. 1 por 0 es 0. Entonces, el conjunto que tiene por único elemento al vector 0 es un espacio vectorial. Se llama espacio vectorial. Vamos a ver un ejemplo. Determine dudas. No, maestra, ninguna. Vamos a ver este ejemplo. Determine si el conjunto de los vectores X, Y en R2 con X mayor o igual que 0 y Y mayor o igual que 0 con las operaciones habituales de suma y multiplicación por escalar es un espacio vectorial. Si no es un espacio vectorial, enuncie los axiomas que no se cumplen. Repito, determine si de los vectores X, Y en R2 con X mayor o igual que 0 y Y mayor o igual que 0 con las operaciones habituales de suma y multiplicación por escalar es un espacio vectorial. Si no lo es, enuncie los axiomas que no se cumplen. Entonces,
La pregunta no es si R2 es un espacio vectorial, sino R2 con estas condiciones, con esta condición, que X sea mayor o igual que 0 y Y sea mayor o igual que 0. No se cumplirían todas, ¿no, maestra? ¿Quién dice? Adrián Solano. ¿Quién? Adrián Solano. Adrián Solana. ¿Cuáles no se Solano. cumplen? A ver, ¿es Adrián Solana? Solano, con O al final. Solano. ¿Cuáles no se cumplirían? Ya. ¿Cuáles no se La de cumplirían? multiplicación, la que pide un número negativo, es la de, me parece que es la, no, en suma es la inverso aditivo, esa no se cumpliría, porque ocuparíamos un negativo. ¿Y tienes la demostración? Bueno, o sea, ahorita tú estás enunciando cuál no se cumple. La del inverso aditivo. ¿Qué otra? ¿Qué otra? A ver, para empezar necesitamos definir el conjunto. Vamos a ponerle por nombre, cualquier conjunto tiene que tener un nombre. Le ponemos H. H es el conjunto de todos los vectores en R2 con X mayor o igual que 0 y Y mayor o igual que 0. ¿Sí? Sea H el conjunto dado. Y sean, por lo menos necesitamos 3 elementos del conjunto y 2 escalares. En este caso vamos a decir que los escalares son reales. ¿Sí? Vamos a probar los axiomas de suma. A ver si se cumple el de cerradura. X más Y pertenece a H, vamos a ver. Si X más Y pertenece a H, entonces se tiene que cumplir que X es mayor o igual que 0 y Y mayor o igual que 0. ¿Sí? Esta es la hipótesis. ¿Sí? Ahora vamos a ver si realmente se cumple. Verificación. X es el vector X1, Y1 con X1 mayor o igual que 0 y Y1 mayor o igual que 0. Y Y es el vector X2, Y2 con X2 mayor o igual que 0 y Y2 mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque los estoy tomando del mismo conjunto H y el conjunto H incluye esa condición. Ahora, Una pregunta. Sí. ¿Por qué puso Z si no es parte del conjunto? No, estoy poniendo 3 elementos de H, 3 vectores. ¿La asociatividad? Y Z. No. Son 3 vectores. Ok. ¿Sí? Entonces, el vector X tiene como coordenadas X1, Y1, el vector Y tiene como coordenadas X2, Y2, y el vector Z tiene como coordenadas X3, Y3. Son vectores de H, pues necesito 3 para la asociativa. Sí, es buena la pregunta. Entonces, voy a verificar. X más Y, hago esta suma. X1 más X2, Y1 más Y2. ¿Sí? Ahora, ya que hago la suma, veo X1 más X2 es mayor o igual que 0. Pues sí. ¿Sí? Porque, porque son elementos tomados del conjunto. X1 más X2 es mayor o igual que 0 y Y1 más Y2 es mayor o igual que 0. Se cumple la cerradura. ¿No? X más Y pertenece a H.
Vamos a ver la propiedad asociativa. La propiedad asociativa es una propiedad de forma más que de fondo. Entonces, es X más Y más Z igual a X más Y más Z. Al ser X, Y y Z vectores de H que están en R2, y como se demostró anteriormente que R2 es un espacio vectorial, este axioma se cumple. ¿Sí? Aquí con este axioma no vamos a ver si X1 es mayor o igual que 0 o que Y2 es mayor o igual que 0, sino se va a cumplir la igualdad. ¿Sí? O sea, ya sí cumple la cerradura, o sea, como cumplió la cerradura, deducimos En la que cerradura sí hay que probar. ¿Decimos que qué? ya que se cumplió la cerradura, entonces deducimos que la asociatividad se tiene que cumplir, porque si es un No, espacio vectorial. no. Como RN, como referencia. No. El axioma S2 lo podemos demostrar. Vamos a dejarlo pendiente. Lo dejamos pendiente. Lo podemos demostrar y se cumple. Vamos a ver las que no se cumplen. Como decía Adrián Solano, ¿verdad? No. Tú lo que decías es que no existe el inverso aditivo. No, pues ni siquiera el 0 existe, mayor o igual. No, sí existe el 0. Existe el 0 en H, tal que X más 0 es igual a X. Vamos a ver, ¿por qué existe el 0 en H? H es el conjunto de todas las parejas ordenadas XY que están en R2 con X mayor o igual que 0 y Y mayor o igual que 0. Por lo tanto, el vector 0 sí existe, sí pertenece a H. Se cumple la existencia del idéntico aditivo. Por lo tanto, X más 0 es igual a 0. A X, perdón. Vamos a ver el axioma S4. El axioma S4 dice que para cualquier X que pertenece a H, existe su inverso aditivo que pertenece a H, tal que X más menos X es igual al vector 0. O sea, H ya lo definimos, ¿sí? H tiene la condición de que X es mayor o igual que 0 y Y es mayor o igual que 0. Entonces, vamos a ver si existe menos X en H. El vector menos X en H. El vector menos X en H no puede existir, porque entonces tendría como coordenadas como elementos menos X1, menos X, menos Y, ¿sí? Y serían elementos negativos, cuando aquí dice que la condición del conjunto dice que los elementos del conjunto, los elementos del vector tienen que ser mayores o iguales que 0. S4 no se cumple. ¿Sí se ve por qué? ¿Cree que lo pueda volver a enunciar, Miss? Sí. S4 dice que para cualquier X que pertenece a H, existe el inverso aditivo que también pertenece a H, tal que X más menos X es igual a 0. Esa simplemente es la propiedad del inverso aditivo. Vamos a ver si existe el inverso aditivo en H. No por lo que tenemos, ¿no? ¿Sí? Y no existe porque aquí me está diciendo que los valores de X y Y de los elementos del vector son mayores o iguales que 0. Entonces no puede existir el inverso aditivo.
La propiedad conmutativa también se cumple si la desarrollan van a ver que se cumple, incluyendo la condición. Igual que la propiedad asociativa, desarrollenla junto con la condición y se cumple. Vamos a ver los axiomas del producto. La cerradura se cumplirá. Dice, si alfa por X pertenece a H, entonces jalo la condición X mayor o igual que 0 y Y mayor o igual que 0. O sea, el primer elemento, la abscisa es mayor o igual que 0 y la ordinal es mayor o igual que 0. En el caso de R2, estamos en H que pertenece a R2. Vamos a verificar. Alfa por X es igual a alfa por X1, Y1. Y la condición me dice que X1 es mayor o igual que 0 y Y1 es mayor o igual que 0. Ahí también tendríamos Hago el que condicionar a alfa para que exactamente. se cumpla, ¿no? ¿Quién habló? Stephanie Enríquez. ¿Sí? Vamos a ver, alfa no lo vamos a condicionar. Alfa desde el principio se declaró como real. ¿Sí? Aquí vemos. Sean X, Y, Z que pertenecen a H y alfa y beta son reales. No condicionamos a alfa. Porque el enunciado dice que son reales. Entonces, si no son reales, alfa puede tomar un valor negativo. Si toma un valor negativo, entonces todo este es el elemento alfa X1 ya va a ser negativo. Si alfa X1 le ponemos como por nombre X y alfa Y1 le ponemos por nombre Y. Es la abscisa, la ordenada. Si alfa es menor que X, entonces alfa X1 no es mayor o igual que 0. Y alfa Y1 tampoco es mayor o igual que 0. Por lo tanto, alfa por X no, es no pertenece a H, no se cumple la cerradura. Con una propiedad que no se cumpla, ya podemos decir que no es espacio vectorial. Ya ahorita. Pero el enunciado dice, enuncie cuáles son las propiedades, los axiomas que no se cumplen. El axioma M2. Ok. Vamos a ver el axioma. Tenemos 4 minutos para ver el axioma M2 y se llevan de tarea, bueno, la conclusión es que H no es espacio vectorial y se llevan de tarea a demostrar los axiomas M3, M4 y M5 del mismo problema. Vamos a ver el axioma M2. Alfa por X más Y es igual a alfa por X más alfa por Y. Trabajamos con el miembro izquierdo. Alfa por X más Y es igual a alfa, sustituimos. Después hacemos la suma de vectores. Aplicamos la propiedad de producto de vector por escalar.
Lo que tengo adentro ya son todos números. Entonces ya puedo aplicar la propiedad distributiva, la ley asociativa. Sí, la ley asociativa, no es, no es la ley asociativa, es la propiedad distributiva. Es la ley distributiva. Después de que aplico la ley distributiva, separo. Miss, pero no queda demostrado desde el producto de vector por escalar, ya que queda alfa por el vector de x1 más x2 y después alfa por el vector de y subíndice 1 más y subíndice Esto 2. ya de producto. Ujú. Pero ¿cuál es tu pregunta? ¿No queda desde ahí demostrado? O sea, No, yo tengo que llegar a esto. Del miembro izquierdo tengo que llegar al miembro derecho. ok. ¿Sí? Pues me faltan pasos. Después de la ley distributiva, separo. ¿Sí? En la suma de los vectores, tengo alfa x1, alfa y1 más alfa x2, alfa y2. Después separo las alfas por la propiedad de producto de vector por escalar y ya llego a alfa por x más alfa por y. Esto es paso por paso. Esta se cumple. Profesora, la tarea se tiene que entregar como la primera que se entregó. No, en este caso no. Se deja como tarea. Se deja como tarea y ustedes tienen la responsabilidad de hacerla. Vale, entonces no se debería de... Si tienen dudas, las resolvemos en la próxima clase. Ok, ¿cree que puedo poner otra vez la tarea para... ¿La tarea qué? Ah, gracias, justo eso. Profesora, entonces esta tarea no se envía, ¿verdad? No se envía. Gracias. O sea, las tareas son responsabilidad de ustedes porque los quizzes van a hacer preguntas acerca de las tareas. ¿Sí? Entonces, si hacen las tareas cuando hagamos el quiz, pues ustedes ya no se van a tardar tanto tiempo en hacer el quiz y van a poder sacarle foto y mandar la tarea al CEA. Ah, vale, Miss. Ya, el viernes empezamos ya con los quizzes. ¿Mande? Que si el viernes ya empezamos con los quizzes. No, yo no he dicho nada de un quiz. O sea, estoy diciendo que los quizzes se van a tomar de las tareas. No, el viernes no hay quiz. Ah, vale, Miss. Está bien. Ok. ¿Ya acabaron de copiar todos? Bueno. ¿Dudas? Una pregunta, Miss, por si llego a tener dudas mientras hago la tarea. En un libro de álgebra lineal lo busco como axiomas de los vectores. De espacios vectoriales. De espacios vectoriales. Ok, gracias, Miss. Sí. Por nada. ¿Alguna otra duda?
¿No? Bueno, entonces le dejamos aquí y nos vemos.